No todos los cementerios son lugares de descanso. Algunos son todo lo contrario. En México existen sitios donde los muertos no permanecen en silencio, donde hay registros, fotografías, testimonios y en algunos casos personas que aseguran haber visto cosas que no deberían existir. No estamos hablando de leyendas cualquiera. Estamos hablando de lugares reales, con ubicaciones exactas, con historias que han sido repetidas durante generaciones y con algo en común. Nadie que entra de noche sale igual. Esta noche vas a conocer a 7 cementerios en México donde el límite entre los vivos y los muertos simplemente desaparece. Pero te advierto algo desde ahora. Algunos de esos lugares no deberían ser visitados, ni siquiera por curiosidad. El Panteón de Belén, Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. Un cementerio construido a mediados del siglo XIX, cerrado hace más de 100 años y aún así más activo que nunca. El Panteón de Belén no es solo un sitio histórico, no. Es, según muchos investigadores, uno de los lugares con más actividad paranormal documentada en México. Pero lo más inquietante no son los relatos, es que algunos de ellos tienen evidencia. Todo comienza con una historia que los guías cuentan en voz baja y que muchos visitantes preferirían no escuchar. Un hombre alto, pálido, siempre vestido de negro. Nadie sabía de dónde venía. Solo sabían una cosa, que solo salía de noche. Primero fueron los animales. Amanecían muertos, completamente drenados de sangre. Después, el ganado. Y finalmente, personas, mujeres, niños. Todos con lo mismo. 2 marcas en el cuello y ni una sola gota de sangre en el cuerpo. El rumor creció rápido. Sí, Guadalajara tenía un vampiro. Y una noche lo encontraron. Lo que ocurrió después fue brutal. Más de 30 hombres lo capturaron, lo arrastraron hasta el mismo panteón y frente a todos le clavaron una estaca directa en el corazón. Pero antes de morir, dicen que el hombre sonrió y que le lanzó una advertencia, que volvería. Lo enterraron ahí mismo, sellaron la tumba y pensaron que todo había terminado. Pero meses después, algo empezó a crecer. Un árbol, directamente desde su tumba. Las raíces comenzaron a deformar la tierra, a romper la piedra y a formar algo que muchos describen como una figura humana intentando salir. Hoy, ese árbol sigue ahí, encerrado, vigilado, porque existe una creencia que nadie se atreve a comprobar. Si ese árbol cae, lo que está debajo va a despertar. Pero eso no es lo único. En 1996, una pareja visitaba el panteón. Tomaba fotos como cualquier turista, nada fuera de lo normal, hasta que revisaron la cámara. Detrás de ellos aparecía una figura, un monje, caminando lentamente con un crucifijo en la mano y desapareciendo justo frente a las escaleras. Lo más perturbador no fue la imagen, fue el análisis posterior. Los cuerpos de la pareja mostraban calor. El monje no tenía temperatura,
no tenía vida, pero estaba ahí. Desde entonces, varios intentos por captarlo han fallado, porque, según quienes lo han intentado, solo aparece cuando nadie lo está buscando. A ver, si creías que eso era todo, no. Hay una tumba que los visitantes nunca olvidan, la de un niño. Un niño que tenía tanto miedo a la oscuridad, que la oscuridad lo mató. Después de enterrarlo, su ataúd apareció afuera. Una vez, 2 veces, 10 veces seguidas. Como si algo o alguien no quisiera que estuviera bajo tierra. Hoy su tumba está cubierta de juguetes, pero algunos aseguran que por las noches se escucha una voz preguntando: ¿Quieres jugar conmigo? El Panteón de Belén no es solo un cementerio. Es un lugar donde las historias no se quedan en el pasado, siguen ocurriendo, y donde muchos visitantes coinciden en algo. Hay momentos en los que no estás solo. Las momias de Guanajuato. Guanajuato. Un lugar que millones de personas visitan cada año, por curiosidad, por historia o simplemente por morbo. Pero hay algo que casi nadie te dice antes de entrar. Esto no es un museo común. Aquí, los muertos no solo se conservan, parecen estar atrapados. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando una epidemia obligó a enterrar cuerpos de forma inmediata, sin velación, sin comprobación real de muerte, sin tiempo, solo tierra y silencio. Años después, cuando comenzaron a exhumar los cuerpos por falta de pagos en criptas, descubrieron algo imposible. Los cuerpos no se habían descompuesto, estaban intactos, pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron sus rostros. Bocas abiertas, como si hubieran gritado. Manos tensas, como si hubieran intentado salir. Ojos congelados en una expresión de terror absoluto, como si hubieran despertado cuando ya era demasiado tarde. Uno de los casos más perturbadores es el de una mujer llamada Ignacia. Sufría de catalepsia, una condición que puede hacer que el cuerpo permanezca completamente muerto, sin pulso visible, sin movimiento, sin vida. Fue declarada muerta, enterrada, pero cuando su cuerpo fue exhumado, su expresión lo decía todo. No murió antes de ser enterrada, murió dentro del ataúd. Despertó en la oscuridad, sin poderse mover, sin poder respirar, sola. Y su rostro quedó congelado en ese último momento. Pero hay algo aún más perturbador. Algunas de las momias no solo muestran terror, muestran movimiento. Trabajadores del museo han reportado cosas que jamás irán frente a una cámara. Pasos cuando no hay nadie. Puertas que se abren solas y vitrinas que aparecen ligeramente movidas por la mañana, como si algo hubiera intentado salir durante la noche. Hay una en particular, una mujer conocida como la bruja, exhibida dentro de una jaula, con las manos amarradas, rodeada de protección, porque en vida practicaba rituales con restos humanos, y cuando murió, no todos creyeron que eso hubiera terminado. Guardias aseguran que su vitrina aparece con marcas, arañazos, sí, desde adentro, como si algo siguiera intentando salir. Y luego es el caso más incómodo de todos. Un bebé,
pequeño, demasiado pequeño. Los trabajadores lo llaman el travieso, porque durante la noche cosas empiezan a moverse, objetos cambian de lugar, ruidos pequeños como si alguien estuviera jugando. Pero cuando revisan las cámaras, no hay nadie. Nunca hay nadie. Aún así, muchos empleados evitan pasar solos por ciertas salas, especialmente después de la medianoche, porque hay una sensación difícil de explicar, como si los muertos no estuvieran completamente muertos, como si algo dentro de ellos siguiera consciente, observando, esperando. Miles de personas visitan este lugar cada año. Caminan entre cuerpos que alguna vez fueron personas reales, personas que tal vez despertaron cuando ya estaban bajo tierra. Y salen con la misma duda, una que nadie logra responder. ¿Cuántos de ellos realmente murieron antes de ser enterrados? El Panteón de Dolores, Ciudad de México. Ciudad de México. En medio de uno de los lugares más transitados del país, existe un sitio donde, cuando cae la noche, todo cambia. El Panteón Civil de Dolores no es cualquier cementerio. Es el más grande de México. Más de 1.400.000 tumbas, miles de historias, y según quienes han trabajado ahí durante años, no todos los que están enterrados se quedaron bajo tierra. Durante el día parece un lugar tranquilo. Personas visitando tumbas, turistas caminando entre mausoleos, nada fuera de lo normal. Pero en la noche, los trabajadores saben algo que no le dicen a nadie. Hay zonas donde no debes entrar solo. Una de ellas es donde comenzó todo. El caso de un hombre, un guardia de seguridad, experimentando, acostumbrado al silencio, a la oscuridad. Nada lo asustaba, hasta esa noche. Durante su ronda, escuchó algo, una voz fuerte, clara, como un grito directo hacia él. ¡Alto ahí! El guardia se detuvo. Pensó que era alguien más, otro vigilante. Pero cuando volteó, lo vio. Un hombre, vestido como soldado, de pie, inmóvil, observándolo. No caminaba, no respiraba, solo estaba ahí, mirándolo fijamente. Dicen que el guardia intentó hablarle, pero el soldado dio un paso hacia él. Y en ese momento, todo se volvió silencio. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto, sin señales de violencia, sin heridas, solo una expresión de terror absoluto en el rostro. Desde entonces, los trabajadores conocen esa presencia. Lo llaman el soldado. Dicen que sigue patrullando el cementerio, como si estuviese en servicio, como si protegiera algo, o como si no supiera que ya está muerto. Pero no es el único. Hay algo más, algo que muchos prefieren ignorar. Un niño, pequeño, que aparece entre las tumbas, de día y a veces de noche. Corre, llora, se acerca a las personas para hacer la misma pregunta. ¿Has visto a mi mamá? Algunos intentan ayudarlo, le hablan, le preguntan su nombre, pero el niño simplemente desaparece. Y esa misma noche, quienes lo vieron sueñan con él, una y otra vez, como si algo los hubiera marcado. Y luego está ella, la mujer de negro.
sentada siempre en la misma tumba, sin moverse, sin hablar, esperando. El detalle que vuelve esto más perturbador es que esa tumba no tiene nombre, no tiene historia, no tiene nada, solo un número. Personas que se han acercado demasiado dicen que cuando le miras de cerca, ella levanta la cabeza y lo que ves no es un rostro humano, son ojos encendidos, como si algo estuviera mirando desde adentro. Y lo peor es que sonríe. Pero hay algo más, algo que incluso los trabajadores evitan mencionar. Una estatua, un ángel de piedra, antiguo, agrietado, inofensivo a simple vista. Pero alrededor de las 2 de la mañana dicen que se mueve, no mucho, lo suficiente, solo para cambiar de posición, para aparecer más cerca de donde no estaba antes. Y algunos aseguran haber escuchado una risa baja, infantil, resonando entre las tumbas. El Panteón de Dolores no solo es grande, es imposible de controlar. Demasiadas tumbas, demasiadas historias, demasiadas cosas que nadie puede explicar. Y todos los que han trabajado ahí por años coinciden en algo. Hay una hora en la que todo se vuelve diferente, más pesado, más denso, más vivo. Después de las 2 de la mañana. Por eso, hay una regla no escrita, una que nadie rompe. Nunca hagas una ronda solo, a esa hora. Porque en un lugar con más de 1,5 millones de muertos, lo verdaderamente aterrador no es cuántos están enterrados, sino cuántos siguen caminando. El Panteón de Orizaba, Veracruz. Orizaba, Veracruz. Un pueblo que, a simple vista, parece tranquilo. Calles limpias, arquitectura antigua, turismo constante. Pero hay un lugar donde incluso los locales evitan pasar de noche. El cementerio municipal. Un sitio que durante años fue considerado como cualquier otro. Hasta que en 2024 algo cambió. Un video subido a redes sociales, grabado durante un recorrido nocturno. Nada preparado, nada planeado. Solo un grupo de personas caminando entre tumbas. Hasta que alguien notó algo. Una estatua, un ángel, de mármol. Completamente inmóvil, como cualquier otra estructura. Pero en el video, algo no cuadraba. Las alas se movieron ligeramente, casi imperceptible, pero suficiente para que todos lo notaran. El grupo se quedó en silencio. Alguien dijo que era la luz, otro que era la cámara. Pero entonces, la estatua volvió a moverse. Y ahí entró el pánico. El video se volvió viral. Millones de personas lo vieron. Y como siempre pasa, algunos dijeron que era falso, otros que era una coincidencia. Pero lo que casi nadie sabía es que ese cementerio ya tenía historia. Mucho antes del video. Todo gira alrededor de una tumba, la de una niña, Ana María. Murió en 1908. Tenía solo 2 años. Dicen que fue un accidente, fuego, velas, un descuido. Su muerte fue tan impactante que su familia mandó hacer una escultura, una representación exacta de ella, durmiendo.
Pero hay un detalle que vuelve todo incómodo. Los ojos están abiertos, no completamente, pero lo suficiente para dar la sensación de que no está dormida. Está observando. La estatua es tan realista que muchos visitantes aseguran sentir que en cualquier momento va a moverse. Y algunos dicen que sí lo ha hecho. Vecinos de la zona cuentan algo que no aparece en los tours. Que la niña sale. Que por las noches, cuando no hay nadie, una figura pequeña camina por las calles cercanas. Y que más de un taxista ha recogido a una niña que desaparece antes de llegar a su destino. Por eso, hay una costumbre extraña. Las personas dejan juguetes en su tumba, muñecos, pelotas, dulces, no como una ofrenda, sino como distracción, para que tenga algo con qué jugar y no tenga que salir a buscarlo afuera. Pero aquí viene lo inquietante. Los juguetes desaparecen. No siempre, no todos, pero algunos simplemente ya no están al día siguiente. Sin explicación, sin señales de robo, como si alguien los hubiera tomado. Y los trabajadores del lugar, aunque no lo dicen abiertamente, han vivido cosas que prefieren callar. Herramientas que cambian de lugar, puertas que aparecen cerradas desde adentro, susurros cuando no hay nadie cerca y una sensación constante de que algo te está observando. El Panteón de Orizaba dejó de ser solo un cementerio cuando ese video salió a la luz, porque convirtió algo local en un caso mundial. Pero quienes conocen el lugar desde antes saben algo que no aparece en internet. El video no fue el inicio, solo fue la primera vez que alguien logró captarlo. Y si una estatua puede moverse, si una niña puede salir de su tumba, entonces la pregunta ya no es si es real o no. La pregunta es, ¿qué más está pasando ahí cuando nadie está mirando? El Panteón de San Fernando, Ciudad de México. Centro histórico de la Ciudad de México. Ruido, tráfico, gente por todos lados. Y en medio de todo eso, un lugar que parece detenido en el tiempo. El Panteón de San Fernando. Un sitio donde están enterradas algunas de las figuras más importantes del país. Presidentes, militares, personajes históricos, gente que cambió México. Pero lo que casi nadie espera es que entre tanta historia también hay algo más, algo que no pertenece al pasado, sino a otra cosa. Durante el día es un museo, personas entrando, recorridos guiados, explicaciones tranquilas. Pero cuando el lugar se queda en silencio, cuando ya no hay visitantes, empiezan los problemas. Los trabajadores lo saben, aunque no todos lo admiten. Hay cosas que simplemente no pueden explicar. Uno de los casos más conocidos es el de una mujer, vestida completamente de negro. No habla, no se mueve demasiado, solo está ahí, entre las tumbas, observando. Varios trabajadores aseguran haberla visto, siempre en distintos puntos, pero con la misma característica. Inmóvil, como si no fuera una persona, como si fuera algo colocado ahí. Pero cuando alguien intenta acercarse, simplemente desaparece, sin ruido, sin rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Luego está el caso de Don Juan, un hombre que, según los relatos, camina lentamente entre los pasillos del panteón, cabizbajo,
Va arrastrando los pasos, como si buscara algo, como si hubiera perdido algo importante y no pudiera encontrarlo. Dicen que en vida lo tuvo todo, dinero, poder, y que lo perdió todo antes de morir, terminando en una fosa común, sin nombre, sin reconocimiento. Y ahora vaga, sin rumbo, repitiendo ese mismo recorrido una y otra vez. Pero lo más perturbador no es lo que se ve, es lo que se capturó. Una fotografía tomada dentro del panteón, sin intención de registrar nada extraño. Una imagen normal, hasta que alguien la revisó y allí estaba una silueta, una figura, de pie, junto a una puerta. El problema es que en ese momento no había nadie ahí. La fotografía fue revisada, analizada, y nunca pudieron explicar qué era eso, ni cómo apareció, y bueno, desde entonces los trabajadores evitan quedarse solo en ciertas zonas, específicamente en oficinas, donde se han escuchado cosas, pasos, susurros, golpes suaves, como si alguien estuviera intentando llamar la atención. Y hay algo más, algo que no es visible, pero se siente. Una presión, una incomodidad, como si estuviera siendo observado, aunque no haya nadie. Algunos visitantes han reportado lo mismo, esa sensación extraña de no estar solos, de que algo los sigue con la mirada. El Panteón de San Fernando es un lugar donde la historia es real, donde los nombres de las tumbas son parte de libros, pero también es un lugar donde, según quienes lo conocen de verdad, no todo lo que está ahí pertenece al pasado, y donde una simple fotografía fue suficiente para dejar algo claro. Hay presencias que no necesitan moverse para hacerse notar. El Panteón Inglés, Real del Monte, Hidalgo. Un lugar frío, con neblina constante y una historia que no pertenece del todo a México. En lo alto de un cerro existe un cementerio diferente a todos los demás. El Panteón Inglés de Real del Monte. A simple vista, no parece aterrador. No hay esculturas grotescas, no hay tumbas destruidas. Todo está en orden, demasiado en orden. Fue construido en el siglo XIX para mineros británicos que llegaron a trabajar a la región. Personas que murieron lejos de casa y que, según la tradición, debían descansar mirando hacia su tierra natal. Por eso, todas las tumbas fueron alineadas cuidadosamente, apuntando hacia Inglaterra. Una tras otra, perfectamente colocadas, como si alguien hubiera calculado cada detalle. Pero hay algo que rompe ese patrón. Una tumba, solo una, que no mira hacia Inglaterra. Está al revés, en dirección contraria, y nadie sabe por qué. No hay registro, no hay explicación. No fue un error, porque todo lo demás está perfectamente alineado. Entonces, ¿por qué esa tumba no? Algunos dicen que fue un castigo, otros que la persona enterrada ahí no quería volver a su hogar. Pero hay una teoría mucho más inquietante, que esa tumba no está mirando hacia otro lugar, sino alejándose de algo. Y no es lo único extraño, porque cuando la noche cae, hay algo que comienza a moverse entre las tumbas. No es una persona, no es una sombra común. Es un perro, negro, grande, silencioso, que aparece entre la neblina y recorre el cementerio, vigilando,
observando, protegiendo algo. Testigos aseguran que no hace ruido, no deja huellas y cuando alguien intenta seguirlo, simplemente desaparece, como si nunca hubiera estado ahí. Pero la gente del lugar lo conoce y lo respetan, porque creen que no es un animal, sino un guardián. Algo que cuida el cementerio y que no permite que ciertas cosas salgan de ahí. Los relatos no terminan ahí. Personas que han trabajado durante años en el lugar hablan de cosas que no encajan. Pasos cuando no hay nadie. Voces, hablando en inglés. Cuando el cementerio está completamente vacío. Sombras, moviéndose entre las lápidas, solo visibles por un segundo. Y esa sensación constante de que alguien te está observando, aunque estés completamente solo. El Panteón Inglés no es un lugar caótico, no es agresivo, no es violento, y tal vez por eso resulta más perturbador. Porque todo parece tranquilo, ordenado, silencioso. Pero hay algo que no encaja. Una tumba mirando en dirección contraria, un perro que no debería existir, y voces de personas que murieron hace más de 100 años, hablando en un idioma que ya no pertenece a ese lugar. Y si todo está perfectamente alineado, si todo fue planeado con precisión, entonces esa última pregunta es la más incómoda de todas. ¿Qué fue lo que salió mal para que una tumba decidiera mirar hacia otro lado? El Panteón General de Oaxaca. Oaxaca, un lugar lleno de cultura, tradiciones, celebraciones a la muerte. Aquí, la muerte no se oculta, se honra, se recuerda, se celebra especialmente durante el Día de Muertos. Velas, flores, comida, música, personas pasando la noche junto a las tumbas, como si la línea entre vivos y muertos dejara de existir. Y tal vez ese es el problema, porque hay quienes aseguran que en este lugar esa línea sí desaparece. El Panteón General de Oaxaca no es famoso por una sola historia. Es peor que eso. Es famoso porque pasan muchas cosas, demasiadas, y algunas ocurren frente a muchas personas, especialmente durante la noche de Día de Muertos. Visitantes han reportado algo inquietante, sombras que no pertenecen a nadie, figuras caminando entre las tumbas, mezclándose con la gente, y lo más perturbador es que nadie las nota hasta que desaparecen. Pero hay un caso que se repite constantemente, el de una mujer vestida de blanco, cabello largo, caminando lentamente entre las tumbas. No corre, no grita, no hace ruido, solo camina. Y quienes la han visto coinciden en algo. No parece una persona viva. Dicen que si la sigues, te lleva a una zona específica del panteón, un área antigua, con tumbas descuidadas, algunas abiertas, otras completamente olvidadas. Y es ahí donde desaparece, sin dejar rastro. Pero lo que ocurre después es lo que realmente asusta. Porque quienes la siguieron no regresaron iguales. Algunos se enfermaron, otros comenzaron a tener pesadillas constantes. Y unos cuantos dejaron de hablar del tema por completo, como si algo los hubiera marcado. Pero esto no es lo único. Trabajadores del panteón han contado algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta.
que durante ciertas noches, especialmente en fechas cercanas a Día de Muertos, se escuchan conversaciones, risas, pasos, como si hubiera gente conviviendo entre las tumbas. El problema es que cuando revisan no hay nadie, y aún así el sonido continúa, como si algo estuviera celebrando, pero sin pertenecer a este mundo. El Panteón General de Oaxaca es un lugar donde la muerte es bienvenida, donde se le abre la puerta al menos una vez al año. Y eso puede ser hermoso o puede ser un error, porque si realmente hay una noche en la que los muertos regresan, entonces hay algo que nadie puede asegurar: que todos regresen a donde pertenecen. 7 cementerios, 7 lugares donde la muerte no es el final. Desde figuras que se mueven hasta presencias que siguen caminando entre nosotros. Historias documentadas, testimonios reales y lugares que puedes visitar si te atreves. Porque lo verdaderamente inquietante no es lo que pasa dentro de esos cementerios, sino pensar cuántas de esas cosas podrían seguirte cuando te vas. Así que la próxima vez que entres a un panteón, recuerda esto: no todos los que están ahí están descansando, y algunos te pueden estar esperando. Yo soy Raúl, y esto es Terapia de Terror. Nos vemos hasta la próxima. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de Terapia de Terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.